Bien, comenzamos a grabar la dinámica de la Parasha 35. Se titula Naso, levanta, y el capítulo 5 y 6 del libro de Shoftim, jueces. Cuando mencionó 5 y 6 es que, pues, realmente el 5 es el cántico de Débora, no lo voy a mencionar, solo que vamos entonces y estudiamos el capítulo 6. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Barú Hashem Adonai Loam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén y amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Bien, pues la primera ronda está dando un resumen de la Parasha 35 y si alguien quiere abordar algo más, lo puede hacer, además de las haftará. Y la segunda ronda continuamos con el resumen del capítulo 6 de Shoftim. Realmente era el capítulo 5, pero como el 5 es el cántico de Débora, vamos a entonces a saltarlo al capítulo 6. Pero si alguien quiere mencionar algo del capítulo 5 como alguna referencia, lo puede hacer. Pero en efecto de secuencia tengo que mencionar el 5 y el 6, porque pues en la paracha pasada hicimos el 4. Bien, comenzamos aquí, vemos que la familia de Gershon es contada también para el censo. Estos son los encargados de ciertas cosas del tabernáculo y están en el servicio de Aarón. Vemos el servicio de los meraritas y los quejatitas. También fueron censados. Estos tenían labores en el tabernáculo. Debemos de recordar que esta es la edad para dicho servicio, de 30 a 50, solo aptos para este servicio. Transportar las cosas sagradas y estarán a cargo de cargar las cosas santas también. Aunque ya se había mencionado en la parasha anterior, aquí se detalla un poco más sobre los levitas, el conteo que estaban aptos para el servicio según las familias por linaje paterno. Dice que en la familia Kehat fueron 2.750 contados para el servicio. Por la familia Gershon fueron 2.630 y para la familia de Merari fueron 3.200 para un total de cómputos en total de los levitas fueron 8.580 de este linaje levítico para el servicio. Así que es bastante interesante de dónde es que salen los levitas, que mucha gente dice, no, de la familia Levi, los levitas, sí, pues mira, los levitas se componen de Kehat, Gershon y Merari. Así que bastante explicado que está aquí. Había que estar purificado para estar dentro del campamento. Debemos de recordar que la presencia divina estaba en el campamento, por ende debían estar purificándose constantemente, sea hombre o mujer que haya tocado un cadáver, que padezca de flujo o haya tenido lepra o tenga lepra en ese momento. Y no es que iban a estar rechazados, como en muchas escrituras se lee, como que se habla de rechazar. La verdadera instrucción es que iban a estar fuera del campamento hasta que estuvieran limpios y puros. Seguimos viendo la prohibición del robo al que vive con nosotros, al proselito, y vemos las indemnizaciones y ofrendas. Estamos viendo lo que debemos de hacer en tal caso, instrucciones de cómo debemos de actuar. Así que hay una serie de cosas que nos explican un poquito más. Acerca de la sospecha de una mujer que haya cometido adulterio, tenemos la instrucción de cómo será según el suceso. Aquí nos da el ejemplo de que si el hombre siente celo o sospecha de que ella se haya acostado con otro hombre, los pasos que deberían de hacer para llevarla al sacerdote. Nos recuerda que debemos de ser precavidos en esto, ya que se menciona que son sospechas o celos de parte del hombre. Dentro de este relato vemos también lo que es la agua de la maldición. Es importante poder comprender esto, ya que se hablan de actos de celos o sospechas y lo que se debe hacer según la instrucción. Hoy en día, pues lo que podemos ver a reemplazo de esto es el tiempo, que el tiempo nos dirá, y el Creador también nos mostrará qué es lo que debemos de hacer. Miren, estas leyes o estas normas están sujetas para seguir una ley justa dentro del pueblo de Israel. Si el Creador nos otorga estas instrucciones porque sabe que en cualquier momento esto iba a pasar. Mucha gente
se debe de preguntar, ¿verdad? Pero si el pueblo era un pueblo apartado, ¿por qué tenían que tener estas instrucciones de leyes inmorales? Pues porque somos seres humanos y las leyes están para basarnos en un código y seguirlas. Y esta es la norma de vida. Aquí hay mucha gente que se piensa que porque el pueblo de Israel era el pueblo de Israel, no iba a pasar nada, y iban a tener la protección total, no importa lo que pasara. Sí, hay muchas cosas que son ciertas, pero debemos de entender que el pueblo se componía de gente humana que cometía fallas, de que hacían cosas que a lo mejor eran prácticas o otras cosas se desviaban, pero pues, a consecuencia de eso también castigo, y hay una serie de cosas que hay mucha gente que no entiende, que diga, no, eso no debía pasar en el pueblo, el pueblo es un pueblo consagrado, sí, somos consagrados, pero somos seres humanos y tenemos que estar pegados a la ley, y eso es bien importante. Yo creo que cada nos muestra a cada uno de nosotros lo que debemos de seguir, y están aquí escritas. Si el que quiera seguirla la sigue, el que no quiera, pues va a tener una consecuencia. Pues esto es normal en el ser humano. Y pues lo quería traer porque pues la gente se piensa que porque eran del pueblo de Israel no significa que no iban a pasar estas cosas. Recuerden que aquí nos dan la bendición y la maldición, y debemos de comprender que cada ser humano escoge lo que quiere sin importar en qué lugar esté, o sea, en qué lugar de la tierra esté. Así que Israel se prostituyó porque así lo desearon en su corazón. Por ende, cada persona hace según lo que desea su corazón. Si hacer lo justo y practicar la justicia, o hacer lo contrario. Estas son las cosas que el Creador nos da la paga según nuestras acciones y según nuestras decisiones. Vemos también acerca del nazareo, que es un nazareo y cuál es el motivo del mismo. Debemos de recordar que el nazareo no es lo mismo que un nazarín. El nazareo es un nazir, es aquel que viene de un voto, y aquí se menciona pues las normas para ese voto. Incluso más adelante vamos a tener un ejemplo aquí en el libro de Shoftim sobre Shimshon o Sansón. El Nezarim es alguien que nació en una provincia o alguien que nació en algún lugar. No entraré en detalle por si alguien quiere dar algún aporte más sobre el mismo. Seguimos viendo la bendición sacerdotal, como el Cohen debía de bendecir a los hijos de Israel. En otras palabras, el Creador le deja saber a los sacerdotes lo que tenían que decir en esta bendición dada al pueblo. Vemos la ofrenda de las cabezas de las tribus y luego la ofrenda de las tribus según la inauguración de los días del altar, desde el primer día hasta el 12. Recordemos que muchas de estas ofrendas eran botines que obtenían de las batallas, de las guerras, de las conquistas. Y por último nos menciona cómo el Creador se comunicaba con Moshe. Aquí lo dice claramente. Dice, cuando Moshe entraba a la tienda del encuentro, escuchaba la voz que se comunicaba con él por sobre la cubierta del altar del testimonio de entre los dos querubines. Así el Creador se comunicaba con él. Bueno, si alguien quiere dar algún aporte más sobre esta paracha o la haftará, pasaremos una ronda ligera. Seguimos con la ronda con Ian. Adelante, Ian. Shalom, gracias. Sobre la paracha, pues vemos que, como bien ya resumiste, la tribu de Leví tiene un rol bien importante en el servicio de transportar el tabernáculo. Vemos que se hace un censo de los levitas, de la descendencia de Leví. Vemos que Itamar, el hijo de Aarón, es el que está a cargo de supervisarlo. También leemos sobre las leyes del Nazir, que no puede beber alcohol ni ningún producto que pueda fermentarse, no puede cortarse el cabello, no puede estar cerca de un cadáver. Entonces también da una instrucción por si pasa algo que esté fuera de las manos del Nazir, que es si muere una persona al lado de él, ¿verdad? Sin él poder tener ese control de no estar allí, sino que suceda al lado de él, pues tiene que entonces volver de nuevo a contar esos días de entonces tiene que comenzar de nuevo, tiene que raparse la cabeza y comenzar de nuevo. Vemos que lo de Nazir es también puede ser
la persona que se ofrece, ¿verdad?, para ser apartado para esto, puede escoger el tiempo de su promesa, ¿verdad?, de su apartamiento. Otra cosa que me llama mucho la atención de esta parashá es lo del relato de cuando un hombre siente celos y tiene esta inseguridad de que si su mujer le fue infiel. Vemos que el hombre debe llevar a esa mujer al Cohen, y el Cohen es el que va a llevar un ritual por el cual ella va a poder demostrar, si es inocente, ¿verdad?, va a poder demostrar su inocencia. Es bien interesante porque esto es uno de los relatos que más a mí me gustan leer y estudiar, porque vemos que muchas personas a veces interpretan esto como que, qué machismo, solamente el hombre puede sentir celo y solamente el hombre puede llevar, dudar de su esposa y llevarla al Cohen. La mujer no puede entonces tampoco sentir celos o sospecha por su marido y llevarlo. Hay que recordar que en Éxodo 20, en los mandamientos, en las 10 palabras, una de las 10 palabras es no cometerás adulterio. Sabemos que las 10 palabras son dadas para todo el pueblo, hombres y mujeres. Eso quiere decir que el hombre tampoco puede ser adúltero. Otra cosa que también leemos en Levítico 18, capítulo 18, dice que no tomarás la mujer o sea, que no te vas a... Da como una, ¿cómo decirlo? Da como una sugerencia de que no debes, que si tienes una mujer, ¿verdad?, no te cases con otra, y si te vas a casar con otra no puede ser hermana de tu esposa para no crear conflicto, no crear enemistad. Sabemos también, dentro de los relatos de los patriarcas que tuvieron más de una mujer, sabemos que todos fueron porque la esposa fue, la primera esposa fue la que decidió que él pudiera tener otra mujer. O sea, que el hombre, para tener 2 mujeres, tenía que tener el consentimiento de su primera esposa. También vemos que los hombres podían tener una segunda esposa si eran viudos, o sea, si enviudaban. Otro versículo que se lee también en ese capítulo de Levítico 18 dice que no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Ahí también vemos que se descarta el pensamiento de que la Torá es machista, de que el hombre sí puede acostarse con cualquier mujer y la mujer no, la mujer es la única que es castigada. Pues no. Dentro de la Torá estas leyes son tanto para el hombre como para la mujer. Está prohibido ser adúltero, o está prohibido acostarse con una mujer casada, viceversa. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que en este capítulo vemos que si la mujer resulta ser inocente, vemos que en Deuteronomio 22, capítulo 22 y Deuteronomio 24 habla de que un hombre puede divorciarse, y también una mujer puede pedir carta de divorcio por injuria. Eso quiere decir que si en este proceso donde el hombre siente celo y lleva a su mujer y resulta que la mujer es inocente, la mujer, si desea, si se sintió que hubo injuria por parte del marido, ella también puede hacer carta de divorcio por injuria. Vemos que esta mujer también se puede casar nuevamente, porque también lo leemos, que también hay un permiso de que si un hombre por celo rechaza a esta mujer, pide la carta de divorcio, se divorcia, pues esta mujer sí se puede casar por segunda vez. Pero eso sí, si el segundo marido muere o la rechaza, pues ella no puede volver con el primer marido. Esas son cosas que quería, ¿verdad?, traer a discusión sobre esta parashá, porque para mí son bien interesantes y pues sacan este pensamiento de que la Torá es machista, de que solamente la Torá castiga el adulterio hacia la mujer y no el hombre. Pues no, la Torá es bien clara en esos términos sobre lo que es el adulterio y el codiciar a la mujer del prójimo, tanto en hombres como mujeres.
Nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Ilian, por el excelente aporte. De hecho, hay un texto por ahí que si se cogen a hombre y mujer, ya sea que estén casados y estén cometiendo adulterio, los dos morirán. Y algo bien interesante, porque sí, hay muchas personas que ven las leyes dadas al pueblo de Israel como algo machista, y no. Hay una justicia que es equitativa, tanto para el hombre como para la mujer. Así que es bueno que lo hayas traído y se queda aquí grabado en esta paracha. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, bueno, pues aquí esta paracha elabora mucho sobre las funciones, por eso es Nazó. Le dice que Moshe le dice al pueblo, que dice el Eterno que le habló a Moshe que haga un censo de los descendientes de Gershon por las familias y que siguieran el linaje paterno de los 30 años para arriba. Entonces, esto denota cuántos números de esas nefesh, de esa tribu, para demarcar las diferentes funciones. Por ejemplo, las funciones de Merari, y había una cuenta. Entonces, no solamente contar por contar, sino que de acuerdo al número de ellos se establecían las funciones. Ya estaban establecidas las funciones, obviamente, pero entonces es como un tipo de organización, un censo, cuántos tenemos para tal cosa y cuántos tenemos para la otra. Cuenta de Gershon y Merari. Entonces, en otras palabras, estos que estaban en cargo de los utensilios del Mishkan, de la tienda de comunión, estos representaban, muchos de estos levitas representaban o actuaban como unos conductos espirituales para el pueblo entre el Creador y la nación de Israel. También dentro de esas funciones se dice que los Cohen tenían el acceso completo al estudio de lo que se entendía Torah en esos momentos y al mundo espiritual, más que el pueblo común israelita. Sin embargo, los que eran del pueblo, no siendo levitas, tenían la oportunidad de hacer el voto Nazir. El voto de Nazirut, como se aplicaba, pues obviamente ellos se separaban por 30 días, tenía dos significados. Uno, que no podían tomar vino y apartarse de la impureza, y que se separaban. Entonces, este concepto de separación es realmente bien extenso, es bien profundo. O sea, se separaban para mantener ese mismo grado de separación, o por decirlo, ese mismo grado de separación espiritual o acercamiento espiritual, equivalente al mismo grado espiritual que el Cohen, siendo él uno de los del pueblo. Entonces, hay una palabra en hebreo que se llama kedushá. Esta palabra kedushá implica estar separado, estar limpio. Entonces, esta separación del nazir, del voto nazirut, también traía ese tipo de kedushá que traían los Cohen en el campamento. Pero la kedushá del nazir se consideraba muy elevada, muy respetada y de muy alto calibre. En otras palabras, el nazir obtenía, haciendo este voto, casi un grado de kedushá al mismo nivel del Cohen Hagadol. Déjame ver qué más digo. ¿Por qué entonces tenía que abstenerse del vino? El nazir deseaba acercarse al Creador lo más posible, deseaba experiencias espirituales genuinas. Por eso es que el vino, él se abstenía del vino por estos días, porque el vino podría entonces alterarle el juicio, así mismo como se le prohibía al Cohen, y no solamente alterarle el juicio, sino que si se sentía un poco alegre por el vino, pues no era directamente de la experiencia espiritual que iba a tener con el Creador. Entonces, para que su gozo no se fuera por el vino, sino que fuera directamente a través del Creador y las experiencias espirituales que iba a tener en esos momentos. También lo de crecer el pelo, pues obviamente pues representa la cabeza
representa más bien donde están las funciones, los pensamientos, acciones y pensamientos que salían del cerebro, por decirlo así, está representado en la cabeza, la mirada. Entonces lo que representa el pelo más bien representa esa fuerza de vida y la cobertura. Y actúa como un receptáculo de la gracia divina y también esa fuerza de vida. Entonces, ¿qué aprendemos de este voto nazir hoy en día? Ya que no lo hay, no estamos en la tierra de Israel, no hay cohen, no, en otras palabras, no hay un tipo de ese voto hoy en día. Entonces, lo que nos queda realmente es la intención y el deseo de nuestro corazón de vivir como un nazir y sentirlo en la tierra, hacernos sentir en la tierra, como que ese gozo y esa alegría de vivir nos viene del Creador. Entonces, tú habías dicho algo bien interesante, porque muchas personas sí han dicho, pero espérate, si al pueblo de Israel, ¿por qué le dan estas leyes? Especialmente lo de la mujer, que también en hebreo es la sotá, porque si había una sospecha de celo, ¿por qué no al hombre? Y recuerden que el pueblo de Israel es un ejemplo a todas las naciones de cómo caminar, y nosotros no somos perfectos, así mismo como Israel estaba sujeto a sus deseos biológicos, a sus deseos carnales, todo eso es normal. Sin embargo, ellos caminaban por esas leyes que fueron dadas divinamente, pero que transmitían verdades espirituales dentro del pueblo, entonces tenían que ser manifestadas en leyes. Por ejemplo, él llevaba a la mujer, si él estaba en sospecha de celos, pues simplemente la llevaba. Hoy en día, si hay una sospecha de celos, vemos que hay una violencia doméstica, pero aquí no, aquí si hay una sospecha de celos, en vez de dejar esa sospecha y en vez de tener ese tipo de, vamos a decir, un problema emocional o espiritual, se llevaba ante el cohen también. Entonces vemos como todo era como, no se podía dejar encerrado nada de eso para que el campamento no fuese contaminado. Así como se sacaba el leproso y todas esas cosas, así también todos esos celos que había en el corazón, si aunque fueran sospechas, todo tenía que ser expuesto para que hubiese ese tipo de kedushá en el campamento. Pues nada, eso es lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Minerva, por el excelente aporte. Sí, nosotros debemos tener claro que somos seres humanos. El pueblo se le dio a una nación seres humanos. El Creador también escoge príncipes, profetas, personas, seres humanos, y también busca seres humanos para hacer una acción, ya sea de liberar, guiar, conducir y hacer otras cosas más hacia el pueblo. Todo se compone de seres humanos, y sí, los seres humanos constantemente fallan. Tenemos un gran ejemplo que es el de David. David, ¿cuántas cosas no hizo siendo rey, siendo príncipe? Y aún así el Creador lo llamó íntegro. Y nosotros debemos de ser como David, en el sentido de que, pues mira, cuando reconocía que había hecho algo mal, se apartaba, se consagraba al Creador e intentaba de no volverlo a hacer, ¿no? Pero nosotros tenemos el antídoto para volver otra vez a hacer eso, para arrepentirnos, para llevar algún perdón. Hoy en día, pues claro, David nos enseña también que la plegaria de nuestros labios, el mismo Daniel nos enseña tantas cosas. Por eso es tan bueno leer los escritos y los profetas, porque vamos a ver ejemplos grandes de cómo estos justos hacían las cosas y el Creador los veía tan de agrado, porque la Torá nos enseña muchas cosas, sí, pero nos enseña muchas cosas estando el templo y los sacerdotes. Pero cuando leemos los escritos y los profetas, vemos que el pueblo no tiene nada de eso, está roto, es un pueblo roto. ¿Cómo podemos volver otra vez a restaurar nuestro pueblo, nuestras acciones, y cómo obtener ese perdón? Y yo creo que es tan importante y fundamental poder enfatizarnos en estas lecturas que estamos haciendo, porque nos van a enseñar también cómo nosotros debemos de tomar en base a los ejemplos de estos justos que vimos en esos tiempos.
¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo lo vamos a obtener si no hay un templo, no hay un sacerdote, no hay un levita? Así que gracias por esos aportes. Seguimos con la ronda con Yonobe. Adelante, Yonobe. Chalo, muchas gracias. Pues miren, quería comentar sobre la sota, ¿verdad? Que es bien interesante porque es una acusación, ¿verdad? Una sospecha muy seria. Y per se no se puede llevar a cabo un juicio injusto. Hubo una sospecha por algo que el esposo vio, o sea, las sospechas o el sentimiento de que mi esposa pudo haber estado envuelta, ¿verdad?, en un adulterio, se supone en mi pensar que no pueden provenir de la nada. Entonces, una cosa tan seria, ¿verdad?, no se le puede llevar a cabo un juicio injusto porque el Creador es justo sobre todas las cosas y vemos, ¿verdad?, que el pasaje describe la prueba que establece la inocencia o la culpabilidad de esta mujer y quien lleva a cabo como tal el juicio de saber verdaderamente si esto sucedió o no es el Creador. Entonces vemos la justicia del Creador brillando completamente en esto que estamos leyendo. Y ¿qué otra cosa iba a decir? Algo también interesante por ahí. Es que dice que el Cohen descubrirá la cabeza de la mujer. Entonces es interesante de que desde siempre sí la mujer casada se cubrió su cabeza, que no es un invento, verdaderamente es así. Y lo del Nazir, ¿verdad?, que ya pues hicieron un par de excelentes comentarios. Yo estaba pensando en las motivaciones, o sea, a raíz de un espontáneo deseo de alejarse de los placeres materiales para elevarse espiritualmente y dedicarse al análisis y la reflexión. O el segundo, ¿verdad?, que es con objeto de sofrenar instintos carnales y evitar tentación. Las implicaciones del voto, como dijo Minerva: abstenerse de ingerir todo producto proveniente de la vid, dejarse crecer el cabello y no tener contacto ni acercarse a un fallecido. Y el plazo mínimo de duración de estas abstenciones son de 30 días. Pero como leímos en la Haftarah, ¿verdad?, en el caso de Shimshon, que fue marcado desde el vientre por un mandato divino. Y en el caso de él, a diferencia del voto, ¿verdad?, que es algo que la persona decide hacer, como expliqué anteriormente, que fue un mandato divino, ya Shimshon había sido escogido con un propósito por el cual tenía que guardar el voto de por vida. Y también muy interesante que para que eso sucediera así, la madre tuvo que guardar ese voto desde que él estaba en el vientre. Entonces podemos entender que desde que él estaba en el vientre de la madre ya él estaba guardando el voto, porque la mamá jamás pudo haber ni digerido nada de la vid. ¿Tú me entiendes? En pocas palabras, ella hizo el voto de nacer mientras estuvo embarazada. Y lo de la bendición a Israel, que es de mis favoritas, es hermosa, tiene mucho significado. Quería comentar algo rapidito. La bendición dice que ilumine el Eterno su rostro hacia ti. Entonces, la Torá dice que nosotros somos luz a las naciones. ¿Por qué? Porque cuando cumplimos con el Creador ilumina su rostro hacia nosotros y resplandecemos. Como lo vimos con Moshe, asimismo es el deseo de que el Creador
resplandezca su rostro en nosotros, que seamos luz a las naciones, siempre y cuando llevemos a cabo los mandatos del Eterno. Y nada, eso era lo que quería aportar. Gracias, Yonavé, por el excelente aporte. Hay un texto que dice, el mismo Moshe también lo resalta, como que ya yo quisiera que todos fueran profetas. Si supiéramos todo, no hubiese una necesidad de hacer tanto énfasis en los rituales de purificación, en los rituales de lo que se ve aquí. Así que es bastante interesante eso que has traído. Quería añadir algo. Ok, adelante, Ilian. Sobre lo de los rituales de purificación y ese tipo de, ¿verdad?, de rituales, ritos que tiene la Torá, hay que entender que esto no es magia. Por ejemplo, en esta parashá pues leemos que hay unas aguas ¿verdad?, de amargura, que son las aguas que tiene que beber la mujer. Yo creo que adicional a que el agua que se toma es algo que está dentro del tabernáculo, tenemos conocimiento de que todo lo que está dentro del tabernáculo es separado, apartado, consagrado. Yo creo que más que el poder que pueda tener el agua que ella se bebe, yo creo que más bien es la maldición que ella tiene que pronunciar. Yo creo que la palabra, el juramento, cuando se utiliza el nombre del Creador para hacer el juramento, es muy poderoso. Y vemos que aquí no hay ningún truco de magia ni nada de eso, ni nada mágico, sino que la mujer tiene que beber, confiar, ¿verdad?, en el ritual que el Creador le mandó a hacerlo, seguir las instrucciones, pero más que nada yo creo que lo que la hace a ella libre de pecado, ¿verdad?, si está libre de pecado, salir victoriosa, ¿verdad?, de esta prueba. Más bien yo creo que es las palabras que debe pronunciar de ella misma maldecir su cuerpo, porque prácticamente ¿verdad?, es prácticamente si es culpable ella terminará siendo infértil y creo que, para mi entender, ¿verdad?, por lo que leo, es como un tipo de enfermedad, y sabemos también que las enfermedades, las enfermedades provienen del Creador. El bien, el mal, la salud, la enfermedad, todo proviene del Creador. Pues vemos que esto yo creo que es más bien una prueba para, ¿verdad?, para poner a la mujer que causó este sentimiento en su esposo de duda o de desconfianza, y como muy bien dijo Minerva, se trae al Cohen porque no hay testigos de que hubo tal acto. Entonces, para que no haya este descontento dentro de este matrimonio, dentro de esta unión, que no hayan discusiones, porque luego, cuando ya hay desconfianza, empiezan los problemas, y entonces no va a haber un matrimonio, una unión feliz. Entonces, pues yo creo que esto se hace también como en un tipo de privado con el Cohen, para entonces el Creador va a revelar la verdad. Y es bien interesante porque vemos que en otras culturas, cuando sucede esto de que el hombre tiene sospecha de que la mujer fue infiel, por ejemplo, los musulmanes, pues el castigo es humillación hacia la mujer tiene que caminar en camello cargando estiércol hasta la Meca, ese tipo de cosas humillantes cuando quizás la mujer es inocente. Y en el caso de la Torá vemos que también se protege a la integridad del hombre, tanto del hombre como de la mujer en estos casos de sospecha de adulterio. Nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Ilian, por traer ese dato interesante en último momento. Es bueno que lo hayas traído porque así se aclara más el asunto de esto sobre la situación del caso de celos y demás. Bueno, vamos a saltar ahora, vamos a ir entonces a la lectura de los escritos y los profetas. Vamos a saltar el capítulo 5 de Shoftim, como mencioné antes, el cántico de Débora, y proseguimos con el capítulo número 6.
pero si alguien quiere mencionar algo bajo alguna referencia del capítulo 5, lo puede hacer. Bien, comenzando el capítulo 6, vemos cómo los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo nuevamente. El Creador los entregó por 7 años a Midian. Recordemos que de Midian venía Yitro, el suegro de Moshe también. Y nos dice que la mano de Midian prevalecía sobre los hijos de Israel. Los hijos de Israel hicieron cuevas y cavernas en las montañas y lugares fuertes a causa de esto. Cuando Israel sembraba en la tierra, llegaban esta gente como langostas junto con Amalek a destruir toda la tierra. No dejaban comer a Israel ni a sus animales. O sea, en otras palabras, estaban bajo la maldición. Los hijos de Israel estaban empobrecidos a causa de la mano de Midian. Entonces, el Creador levantó a un profeta a causa del clamor de los hijos de Israel. Y el Creador le habló por medio de él las palabras para recordar para siempre lo que se menciona otras veces. Yo los saqué de Egipto, de la casa de servidumbre. Los liberé de mano de Egipto, de la mano opresora, de aquellos que los afligieron. Y les dije a ustedes, yo soy el Creador de vuestro Elohim. No tengan temor a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan, mas no escucharon mi voz. Entonces, vemos que, en otras palabras, vemos el juicio del Creador a causa de que no escucharon la voz, no pusieron por obra lo que el Creador les mandó. Pues el Creador les levanta un profeta, pero el profeta viene a prácticamente a dar fuetazos y a recordarle a Israel su trayecto. Ese uno de los principales actos del profeta, recordarle a Israel de dónde vinieron y qué es lo que están haciendo y cómo se están prostituyendo. Y vemos aquí que el emisario del Creador se asentó en Ofra y le habló a Gideón de la tribu de Menache, y hubo un diálogo hasta que el emisario le deja saber, no te estoy enviando yo. O sea, a mí en personal me habla un emisario y me da tales palabras y al final me dice esto, uno queda, yo creo que perplejo. Además, Gideón le pide una señal que ha estado hablando con este emisario. Al parecer era una costumbre esto de pedir señales. Era algo como que tan especial que el Creador escogiera a alguien para dirigir al pueblo, que esta persona pide una señal. Dice, no, espérate, yo tengo que saber que esto proviene del Creador. Esto debe ser una experiencia asombrosa. Y esta persona pues también quiere saber si realmente viene del Creador, que no vaya a ser algún engaño, lo que sea. Vamos a leer más al frente unos engaños, cómo el Creador también engaña a profetas. Seguimos viendo sobre la acción de Gideón y cómo el emisario consumió su presente y cómo el emisario del Creador desapareció a la vista de él. Al parecer tenían entendido que esto de cuando veían un emisario cara a cara, estos tenían que morir. O sea, parece que tenían una costumbre como que, wow, vi al Creador cara a cara y vamos a morir, o porque estoy vivo. Pues había un temor enorme sobre ver un emisario cara a cara. Pero el emisario vemos aquí que le responde no morirá, ya que había un propósito para él en salvar a Israel de sus opresores. Entonces podemos comprender que el Creador nos puede escoger ya sea según la situación. A este hombre de Menaché lo escogió por su corazón para librar a Israel debido al clamor que subió al cielo. Vemos algo parecido en Sedom y Amorra, que la sangre subió al cielo, el clamor de los que estaban allí subió al cielo. Vemos una serie de cosas que el Creador pone su mirada en ese lugar. Y el clamor de los justos. Y yo creo que el clamor de los justos es lo que levanta a que este emisario también escoja un justo. Por eso es que él se pregunta como que mira, soy yo el que tú vas a escoger. O sea, y él también le dice como que ciertas palabras al emisario como que de lo que está pasando allí. O sea, y se ve que es una persona íntegra y justa. El 36 dice, Gideón pregunta al emisario, ¿has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho? Vamos, el varón es un ser humano común. Es normal que el miedo suceda cuando estas cosas estén pasando.
Y también está en contra de la tradición, porque sabemos que él va a estar en contra de la tradición de lo que está haciendo el pueblo o la sociedad, ¿verdad? Como lo queramos ver. Uno tiene temor de su vida, y este emisario después le hace un llamado, como que, y él responde, yo soy a quien has escogido para esta misión, o sea, como que yo soy la persona correcta. Y aunque su vida anda en peligro por lo que estaba pasando, este relato me acordó mucho el de Abraham y el emisario en Sedom y Amorra, cuando estaban hablando sobre el justo, destruirá la tierra si hubiere tantos justos. Y aquí en el 39, sí, en el 39 dice, no se encienda tu ira contra mí si hablare esta vez. O sea, cuando leí esto me acordé como que relató a Abraham, no se moleste mi señor con su amo si le digo si hay tantos justos. Entonces, me imagino que es que ellos hacen esto porque querían estar bien seguros si el Creador andaba con ellos también. Y si esta señal no fuera una casualidad. Es normal que estas cosas sucedan. El temor, el respeto, la reverencia a nuestro Creador. Es por eso que es normal estas actitudes en las personas justas. Cuando se cuestionan eso, yo creo que es algo normal. Seguimos con la ronda con ella. Adelante, ella. Sí, es bien interesante ver que el Creador, cada vez que el pueblo se desviaba a hacer lo malo, el Creador levantaba una nación o un pueblo para castigarlo. En este caso es bien interesante que el Creador haya escogido a este pueblo, a Miriam, ya que este pueblo prácticamente son familias, o sea, es descendencia de Abraham, de la descendencia que tuvo Abraham en su segundo matrimonio luego de la muerte de Sara. Una de las cosas que me llama mucho la atención de esta lectura es cuando el ángel del Creador se le presenta a Gideón, vemos que él duda, ¿verdad?, de su propia fuerza. Él le dice como que, ¿estás seguro que me vas a escoger a mí? O sea, yo vengo de este remanente de la tribu de Manasés era como débil, o sea, no eran como para guerra y eso, y vemos que el ángel le recalca varias veces como que confía y que le promete, ¿verdad?, le hace esta promesa de que él va a estar bien, le da esta orden. Y para mí, sobre esta lectura, lo más que a mí me encanta, la parte que más a mí me encanta es el versículo 31, cuando dice, pero Joás dijo a todos, o sea, este es el padre de Gideón, cuando ya Gideón había hecho lo que el Creador le había mandado de destruir el altar que tenían para Baal. El padre de Gideón dijo a todos los que se amontonaron alrededor de él, ustedes están defendiendo a Baal, ¿es verdad? ¿Es el trabajo de ustedes salvarlo? Cualquiera que defienda a Baal será puesto a muerte antes de la mañana. Si él es un Dios, que se defienda a sí mismo. Después de todo, alguien destruyó su altar. Para mí es bien interesante leer esta parte, porque ¿acaso un Dios poderoso necesita de la defensa de nosotros? No. Aquí ponemos en evidencia que los dioses falsos necesitan de que las personas lo defiendan porque no son nada, o sea, no pueden hablar, no pueden moverse, no pueden hacer nada. Entonces vemos que al contrario, el Creador se defiende a sí mismo, él no tiene que necesitar ni recurrir de nadie para que lo defienda. Lo vemos en relatos como, ahora no me acuerdo ahora el nombre, pero el relato donde tienen los falsos profetas del pueblo, están haciendo sacrificio en lo alto, en montaña alta, y llega este profeta y le dice, si ustedes son, yo voy a poner este sacrificio, y si el Dios de ustedes es de verdad, pues entonces que lo consuma en fuego, pero yo le voy a pedir a mi Dios, al Dios de Abraham, a que consuma
este sacrificio, y ellos, los profetas falsos, se dan latigazos, hacen cuanta cosa hay, y se quedan en vergüenza, y el Creador pues entonces los consume el sacrificio y los elimina. Y es bien interesante ver que el mismo Creador, Él puede hacer lo que sea para demostrar que Él es el único, no hay nadie fuera de Él, y Él no necesita de nadie para hacer, para defender, para que lo defiendan o lo que sea. Y es bien interesante y gracioso leer este relato aquí. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que vemos que el padre de Gideón parecía ser una persona importante en esta área. Tenía tierra, era una persona que es respetable, y lo otro es que vemos también que eventualmente luego ya entonces el pueblo lo que hizo Gideón hizo despertar al pueblo a reconocer que estaban haciendo las cosas mal, y entonces se hace entonces el aviso a todo Israel para entonces levantarse a guerra contra el pueblo que lo estaba oprimiendo. Vemos que entonces el Creador, siempre que envía un profeta, este profeta en realidad su función es el hacer que el pueblo regrese a la Torá. El pueblo se desvía, el Creador levanta al profeta, el profeta habla palabra del Creador, el profeta hace actos que el Creador ordena para que el pueblo despierte, tome conciencia, regrese a la Torá, y entonces ahí el Creador vuelve con el pueblo y los protege y los defiende. Y es bien interesante ver que, ¿verdad?, que en este relato pues así sucede como en otros, donde vemos que el pueblo está desviado, pero el Creador le envía castigo, el pueblo se queja, ¿verdad?, sufre porque está sufriendo, se vuelve al Creador, y entonces pues el Creador levanta al profeta. También otra cosa que es bien interesante también que debemos de entender es que muchas veces las palabras del profeta son profecías que se cumplen en el momento, o sea, son para ese tiempo, y la mayoría de estas profecías que estamos leyendo son son cumplidas en el tiempo de donde fueron dadas, para que el pueblo viese que provenían del Creador, porque si esa profecía no se cumplía, o si se cumplía pero el profeta lo hacía que el pueblo se desviara a seguir rindiéndole culto a Baales, pues ya se entendía que era un profeta falso y pues había que eliminarlo. Pero en este caso vemos que no eran profetas falsos, sino que eran profetas que el Creador levantaba para hablar palabra del Creador, y esa palabra se cumplía con hechos. Vemos también, como mencionaste, estos profetas también pedían confirmación por medio del mensajero que el Creador enviaba. Ellos pedían estas confirmaciones para estar seguros de que esta palabra, este mensaje provenía del Creador y no de otra cosa. Es bien interesante ver que el Creador no se molesta, porque Él le dice, no te molestes si te pido otra prueba más, y al contrario, el Creador le confirma esta otra prueba. O sea, todas las pruebas que Él pidió, el Creador se las da para que estuviera seguro y tranquilo de que, y confíe, ¿verdad?, confirmara de que sí, era algo ordenado por él mismo, o sea, por el mismo Creador. Y es bien bonito leer este relato, es súper lindo, y pues, ¿verdad?, esa parte ahí de que el Baal se defienda él mismo es algo que es para mí es gracioso, es como una burla a los Baales de las naciones, que vemos que necesitan de sus seguidores para que lleven su palabra, o para que estén ganando adeptos a sus creencias, a su religión. Y vemos que en el judaísmo no se ve eso. En el judaísmo tú no ves un judío haciendo proselitismo, convenciendo a otro a que crea en el Creador, sino que eso tiene que salir de uno mismo.
uno sí, el pueblo sí está llamado para hacer luz para las naciones, o sea, hacer ejemplo, y esto se lleva a cabo uno mismo trabajando en nuestra conducta y siguiendo las leyes, llevando, ¿verdad?, un estilo de vida consagrado, y eso hace que entonces los de las naciones vean nuestro comportamiento y vean lo bien que estamos, y entonces les dé esa curiosidad de saber, mira, yo quiero saber qué tú estás haciendo, a qué Dios tú le sirves, qué es lo que tú estudias. Entonces esa persona va a tener le vamos a encender esa llama en su corazón a esa persona de curiosidad, de querer conocer al Creador, pero no es nuestro deber estar yendo casa por casa o ir donde persona a tratar de convencer de algo si esa persona no quiere, todavía no está preparada para conocer al Creador. Y nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Excelente aporte. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, pues me llama la atención realmente cómo fue el llamado de Gedeón. En estos días, obviamente, pues el pueblo estaba otra vez en descenso, estaba haciendo lo que no era correcto delante del Eterno. Y entonces el otro pueblo de Midian, pues obviamente, pues le destruían los productos de la tierra y no le dejaban a Israel subsistencia alguna, ni oveja, ni buey, ni asno. O sea que ellos estaban todo el tiempo siendo saqueados por este otro pueblo. ¿Por qué? Porque ellos subían con sus ganados y sus tiendas, entraban, dicen, como langostas en multitud, eran como critters, y se llevaban todo. Camellos entraban a la tierra para destruirla. O sea que Israel estaba en medio de todo esto, digo yo, como vivir en una tierra que hay guerras completamente, que te roban, que no puedes tener nada, que estás todo el tiempo a la defensiva, y por eso dice que se empobreció muchísimo a causa de Madián, pero a causa de ese empobrecimiento, dice que comenzaron a clamar los hijos de Israel al Eterno, y ahí fue cuando los hijos de Israel comenzaron a clamar. El Eterno envió un profeta a los hijos de Israel y les habló, que dijo: así ha dicho el Eterno, yo los hice subir de Egipto, y vuelve otra vez y les repite y les recuerda la historia, porque acuérdense que ya habían otras generaciones. Entonces, y vino, dice, el Malak del Eterno y se sentó debajo del taberino que había en Ofrá, que era de Joash, el Abresí. Gedeón, su hijo, estaba batiendo el trigo en el lugar para esconderlo en Midian. Tenían que esconderlo porque si no se los robaban también. Habían escalamientos, habían robos. Es como decir, vivimos en medio de un tiroteo en nuestro lenguaje moderno. Entonces ahí se le presenta el Malak y le dice: el Eterno esté contigo, varón esforzado y valeroso. Me gusta porque primero le dice las cualidades esforzados y valerosos. Entonces aquí comienza realmente el llamado, porque así mismo se le llama a Abraham, el amigo del Eterno, así mismo se llama a Moshe. Entonces viene con este llamado, siempre viene una pregunta. Dice Gedeón: ruego a mi Señor, si el Eterno está con nosotros, entonces, aquí viene la pregunta, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nos han contado nuestros padres diciendo: ¿acaso no nos hizo subir el Eterno de Egipto? Mas ahora el Eterno se ha desechado y entregado en manos de Midian. Así mismo le pasa a Job, y uno de los salmos, cuando el justo está padeciendo, siempre hay una pregunta que viene de las naciones: ajá, dime ahora, ¿y dónde está tu Dios? Viene esa pregunta. Entonces, esta pregunta que viene siendo de ese mismo vacío existencial que tiene el hombre: ¿dónde estaba él? ¿Dónde tú estabas cuando yo tenía todo este problema? Entonces, siempre que viene esa pregunta, entonces viene luego la confirmación, y dice, entonces el Eterno, dirigiéndose a él: anda con tu fuerza esta, tú salvarás a Israel de mano de Midian, yo te envío. O sea, ahí entonces se reitera el llamado. Y entonces vuelve y le hace la pregunta: ¿con qué de salvar a Israel? La misma pregunta que hace Moshe. He aquí que mi millar es el más pobre de Manashe, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Otra vez aluciendo también como al llamado de David. Entonces le dijo: ruego si he hallado gracia a tus ojos, que me des una señal. En otras palabras, él dice: esto está tan malo
poniéndome yo, ¿verdad?, en el lugar de él, como estaba la cuestión tan mala. Como esto no tan malo, da una señal que realmente este es un llamado para yo hacerlo. Y entonces aquí vemos cómo él le pone esta señal, la señal se cumple, y entonces dice que luego de esto el Espíritu del Eterno revistió a Gedeón, tocó la corneta y se unieron los habitantes de Gazer tras él, y envió los mensajeros a todo Manasés. O sea que vemos aquí un llamado bien poderoso, bien claro, y entonces todo cae como en el mismo patrón, como todos pasaron por lo mismo, como Abraham, Moshe, es como la misma secuencia. Y entonces vemos que él pide una prueba, pues dice, esto era tan malo, y estaban ellos realmente empobrecidos. Y muchas veces muchas personas dicen, cuando van a hacer algo importante en su vida, muchas veces ellos piden pruebas al cielo, piden este tipo de pruebas. Entonces, la pregunta sería, y la pongo así al aire porque no tengo una contestación para esto, ¿todavía es importante o estará vigente esto de ponerle como ciertas señales para nosotros ejecutar ciertas cosas importantes? O sea, yo no tengo la respuesta, veo que Gedeón lo hizo, así que no sé. Pues nada, eso es todo lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Minerva, excelente aporte. Y de hecho, eso que acabas de mencionar, el último de las pruebas, yo entiendo que, claro, tenemos que enfatizar cómo ha sido nuestro camino en medio de todo esto, si es un camino justo el cual le estemos haciendo, porque yo he sabido de personas que dicen, chacho, yo estoy pidiendo pruebas y eso, pero cuando tú ves, el camino no es un camino recto, no es un camino tal vez íntegro, buscando realmente al Dios de Israel, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, sino que es buscando a su Baal. Y yo creo que el Creador le da a cada uno según el camino de su corazón, de lo que cada uno tiene en su corazón. Y así mismo yo he visto personas que sí, me confirmó, y cuando sí, que te confirmó, sí, porque vi a Yoski, vi a la mamá de él, y yo digo, espérate, este está bien turbado. Entonces, pues el Creador le da a cada uno lo que tiene en su corazón. Pero sí, es bastante interesante eso que has mencionado, porque yo entiendo eso de lo que has mencionado, de lo que has dicho, y yo también lo he vivido. Lo he vivido, y no voy a entrar mucho en detalle, pero sí hay confirmaciones, porque el Creador nos escucha, el Creador ve nuestras acciones, y yo entiendo que bajo mi experiencia, eso es hablando mi experiencia personal, sí hay confirmaciones, y si pides 2 y 3 confirmaciones te las van a dar, pero debemos de enfatizar que tenemos que estar en un camino de pureza. Cuando digo pureza es que de todo corazón, entrar de todo corazón buscando realmente al Creador, porque a lo mejor estamos pidiendo por algo y nuestro corazón está tan desviado que no sabemos ni dónde estamos parados. Pero cuando estamos con un corazón bien arrepentido de lo que hemos hecho y estamos bien puro de corazón buscando ese anhelo, el Creador responde. Lo digo personalmente, el Creador responde. Eso es bajo mi experiencia personal. Y es bien bonito eso que acabas de mencionar. Seguimos con la ronda con Yonabe. Adelante, Yonabe. Gracias, Daniel. Pues nada, comentarios bastante parecidos a lo que ya han mencionado, ¿verdad? Pero detallando algunas cositas. Y es ahí en el 13, ¿verdad? Donde el ángel del Creador se le aparece y le dice que el Eterno está con él, varón esforzado y valiente, ¿verdad? Y la respuesta de él es lo más increíble, o sea, dice, Señor mío, si Elohim está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? O sea, ellos tenían el conocimiento, los padres estaban haciendo lo correcto de el mandamiento de que de generación en generación le contarás a tus hijos, ¿verdad?
le contaron la grandeza del Creador, lo que hizo en Mitzrayim, pero él tiene esa pregunta en su mente: si has hecho todo eso, porque ahora mismo estamos desamparados, ¿por qué nos entregas a las manos de esta gente? Y el Creador, es increíble porque el Creador rápido lo apunta hacia el problema más grande, la desviación, de que están en idolatría, que se han desviado y se han olvidado de lo verdadero, o sea, y le dice: tienes que sacar la imagen de Asherah y el altar que pusieron ahí de Baal, tienes que acabar con eso no puede estar aquí. O sea, imagínense este hombre que él dice: sí, escuchamos de tus maravillas, pero no es lo mismo, ¿verdad?, que te levantes un día y el Creador audiblemente te hable y te diga: te escogí a ti para que vayas y te encomiendo esto. O sea, es algo increíble. Entonces la gente decía: pero estas personas eran bien incrédulas. No es que eran incrédulas, es que tenían que, ellos, o sea, el Creador te está hablando y te está diciendo que vas a llevar a cabo una misión, y él, en el ejemplo de él, ¿verdad?, él dice: necesito que me des igualito que Moshe, necesito que me des prueba, porque yo no puedo llegar donde esta gente, ¿verdad? Porque es que cualquier loco podía decir: mira, el Creador me habló hoy día, tú lo ves todos los días. No, que el Creador me dijo tal, pero si yo le creo a ese que dijo eso, le tengo que creer a los otros 20 locos que están detrás. O sea, el Creador nos da la Torah y a través de ella nos dice absolutamente todo lo que debemos de saber, cómo tenemos que llevar nuestra vida, lo que vamos a esperar si hacemos lo que él nos dice, y lo que vamos a recibir si no hacemos lo que nos dice. Entonces, en el caso de Gedeón, ¿verdad?, cuando él dice: perdona que te esté insistiendo con lo mismo, pero necesito estar seguro de que esto no es una imaginación mía, ¿verdad?, y que verdaderamente esto es real. No era que él era un incrédulo, no era eso. Es que, como dije anteriormente, no todos los días tú te levantas, el Creador te habla audiblemente. Te dice que vas a acabar con los madianitas como si acabaras con un solo hombre. O sea, eran muchos, pero tú lo vas a acabar como si fuera uno nada más. Eso es increíble. Y por nada, es súper interesante este capítulo. No tengo nada más que añadir hasta ahora, así que muchas gracias. Gracias, Jonabé, por el excelente aporte. La verdad, pues, que estas lecturas nos llenan de alegría y nos enseñan muchas cosas al mismo tiempo, y nos hace recordar que debemos de andar precavidos, saber distinguir entre lo que viene del Creador y lo que no, y sobre todo ser íntegro en sus caminos. ¿Alguien más quiere dar algún aporte final que quiera hacer? Sí, quería aportar algo a través de esta lectura. Es importante pues destacar también que no solamente es el Elohim que leemos, las lecturas que leemos o entender los atributos, sino es el Elohim personal, es el Creador que está dentro de nuestras cosas diarias. O sea, Él no está alejado, no es un Dios que está en la historia, sino que así como Él habló a Gedeón y fue bien personal con Gedeón, así también es nuestro Dios o nuestro Elohim, nuestro Padre, es como lo que le llaman el Creador, pero es el Elohim de la experiencia. Porque aquí vemos, él no sabía todos estos detalles hasta que empezó a interactuar con el malak, o sea, con el llamado. Entonces todo esto nos denota que sí, él es de la experiencia, también es un Dios de la experiencia, no es solamente para estudiarlo o decir cómo son sus atributos. Y eso queda en un plano más religioso, pero en la experiencia personal, él sí es un Elohim vivo. Entonces podemos decir que él es
como dijo Job, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Entonces, yo creo que es un mensaje muy explosivo que nos trastoca a cada uno de nosotros. Y si nosotros pues camináramos así, con esta intimidad con el Creador, ¿cuántas cosas pudiésemos hacer como pueblo? Y nos uniéramos como al unísono con estos atributos y este deseo de caminar y llevar la Torá, no en una forma religiosa sino que siendo luz a las naciones, pero en una forma mucho más efectiva. Pues nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Minerva. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Totalmente de acuerdo. Si nos dedicamos a andar en esa intimidad con el Creador, estuviéramos reconociendo tantas cosas que provienen de Él. O sea, el mismo sistema hoy en día, el mismo gobierno, la misma tecnología, siempre nos hace ver como que mira la ley del karma, mira lo que es la consecuencia, mira, pero si nosotros andamos en integridad, nosotros vamos a ver tantas cosas que provienen de Él, cómo Él mueve el mundo, cómo de Él están pasando tantas cosas que, claro, hay planes que son misteriosos, pero vamos a ver la mano del Creador sobre muchas cosas. Entonces, vemos estos patriarcas como todo lo adjudican al Creador, como todo proviene del Creador, como la lluvia, el sol, la siembra, todo se lo adjudican al Creador. Entonces, hoy en día vemos, sí, mira, aquí, mira lo que yo hice, mira lo que, mi mano hizo esto, y todo el sistema ha dañado a una sociedad, claro, en las naciones, al fin, ha dañado toda esa mentalidad. Por eso es que andar íntegro en la Escritura, porque la Escritura nos va a enseñar a que, gracias mi Creador por esta lluvia, porque yo sé que tú, ¿me entiendes? Esa secuencia, ese tipo de acción, eso nos va a hacer ver de gran visto delante de los ojos del Creador, y el Creador nos va a mostrar más cosas a nosotros. Pero si andamos despegados como el sistema lo ha hecho, el mismo sistema que tenemos ahora, esta tecnología de ahora, esta moda de ahora, pues claro, no vamos a ver esta grandeza del Creador. ¿Alguien más, algún aporte final? Solo algo rapidito de lo que dijiste, ¿verdad? Que todo proviene así del Creador y es verdad, y por eso es importante en la vida del judío que todos los días agradecemos, ¿verdad? Con las primicias de nuestros corazones en la mañana, en la noche, de que nos levantamos, ya ese aliento de vida, el Creador lo mantuvo durante toda la noche dentro de nosotros, nos podemos abrir los ojos, podemos ir a trabajar, podemos amar a nuestros hijos, y toda la benevolencia de todo lo que nos sucede proviene de Él. O sea, entonces bien importante el agradecimiento constante al Creador. O sea, es algo vital en la vida de cada judío. Y pues nada, eso era lo que quería añadir por último. Gracias, Jonave, por el aporte. ¿Alguien más, algún aporte final? Bueno, pues si no, les deseo a todos, chavo a todos. Chavo a todos. Chavo a todos. Chavo a todos.